¿Qué tal, amigos? Soy Bárbara Tijerina y estamos en la hora del café con el tema del momento, que es la influenza. Y para ello tenemos invitado hoy al doctor Francisco Moreno, infectólogo del Hospital ABC. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y si es un tema de café, la influenza, todo el mundo habla del... ¿Qué tal? Todos menos los que queremos que hablen. Mira, la verdad es que lo que está sucediendo actualmente sucede todos los años. Estamos viviendo una epidemia de influenza estacional que desafortunadamente el ser humano, el chilango, o era yo no sé cómo decirle si somos de la Ciudad de México, no ayuda a que esta epidemia se controle. Pero igual que cada año. Sí, igual que cada año. Mira, todos los años hay influenza estacional. Todos los años el virus cambia, se modifica un poquito su estructura. Entonces por eso cada año uno se debería de ir a vacunar por ahí de octubre, noviembre. ¿Y la vacuna es distinta cada año? Sí. La vacuna se sintetiza a partir de cómo cambia el virus. Nosotros podemos adelantarnos 6 meses a saber cómo va a cambiar ese virus si detectas lo que ocurre en el invierno del hemisferio sur del planeta. Es decir, Argentina, Australia, Sudáfrica están teniendo el invierno cuando nosotros tenemos el verano. Okay. Y ellos están teniendo la influenza que nosotros vamos a tener en el invierno. Ok. Y en base a eso preparan la vacuna para el año que entra. Así es, pero ¿tú te vacunaste contra la influenza? ¿Este año? Sí. No, dijeron adultos mayores. Sí. Mira, la realidad es que el problema que tú me comentas es un problema general. Ajá. La gente no le gusta vacunarse. Lleva a vacunar a sus hijos, a lo mejor llevas a vacunar a la suegra, a la mamá, pero la gente no se vacuna. Entonces, al vivir en una ciudad en donde tenemos 23 millones de habitantes, si tú eres susceptible a un nuevo virus, a un virus que cambió, pues eres altamente capaz de adquirir esa infección. Y luego te dicen, tienes que grabar hoy, porque si no grabas hoy, pierdes el programa. Entonces, ¿qué haces? Le hablas al doctor y dices, dame algo rápido para que me cure. Oye, pero no es magia. Entonces vienes enferma, me contagias a mí, contagias a Alex, contagias a los del café, y al rato todo el mundo está enfermo. Y entonces dicen, hay una epidemia y nadie está haciendo nada. No, si todo el mundo estamos haciendo para que exista la epidemia. Pero una cosa, ahorita estaban diciendo en el gobierno de Nuevo León que fueran a vacunarse. Vacunarse ahorita ya no sirve para nada. No es lo ideal. El argumento que tienen y que es válido es que la influenza del 2007, que fue de mucho miedo, de mucha angustia por lo que pudiera ocurrir, y ahorita te explico por qué, se desarrolló hasta finales de abril, lo cual es poco común. Habitualmente, en cuanto empieza a subir la temperatura, el virus se inactiva. Entonces, existe la posibilidad que la influenza dure hasta abril. El problema de vacunarse ahorita, ¿cuál es? Tú te vacunas ahorita, la inmunidad que generas no es inmediata. Si yo te pongo una vacuna, tú te puedes tardar 3 semanas en desarrollar anticuerpos. Eso es lo que le tarda al cuerpo. Si tú te pones la vacuna ahorita, vas a estar protegida para principios de abril, cuando asumimos que la epidemia de influenza estacional ya terminó. Okay. La otra situación es que mucha gente tiene síntomas por vacuna, que habitualmente es una gripita o dolor en el sitio. Pero entonces la gente se angustia, porque se pone la vacuna y al día siguiente habla, ya me dio influenza. Y luego no sabe si es influenza. ¿No hay manera de saber si es por la vacuna o realmente ya tienes el...? Habitualmente la influenza es un cuadro severo, mucha fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Y la reacción a la vacuna es una reacción muy simple, muy sencilla, pero son virus atenuados. Entonces hay gente que tiene un poquito más de síntomas. Entonces, no es lo ideal ponerse la vacuna ahorita, pero sí hay argumentos para ponérsela. Lo que yo le recomiendo y lo que yo te recomiendo es que te pongas la vacuna en octubre. En octubre. Que va a ser una vacuna diferente a la que hay ahorita. Okay. ¿Por qué? Porque la van a sintetizar a partir de lo que ocurra en el hemisferio sur en nuestro verano. Ok, y la otra pregunta, el medicamento para la influenza que está tan escaso, dicen que ya hay, ¿es cierto? El Tamiflu. Es cierto, trajeron una gran cantidad de lotes de Suiza. Hubo un tiempo en donde se escaseó y también creo que en parte es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque le da influenza a alguien de la casa, corres a la farmacia y pides 5 cajas, porque a lo mejor le da a mi
esposa, a mi muchacha, al chofer y a lo mejor al perro. No, al perro no le da, pero lo compran como si le fuera a ocurrir. Entonces mucha gente Crean va una demanda excesiva. Ahora, si tú te acuerdas, el nombre de Tamiflu no es algo pues, que te recuerde en tu niñez. No. Es un medicamento relativamente nuevo. y el ingrediente es oseltamivir. Oseltamivir. Es- Bueno, ¿qué pasa si no me tomo el Tamiflu? ¿Sí? ¿Qué pasa si no me tomo el oseltamivir? Bueno, lo que va a pasar es que vas a tener un cuadro más prolongado y solamente si eres un agente de riesgo, si estás embarazada, si tienes problemas pulmonares porque fumaste mucho, tuviste asma o tienes una cardiopatía, o mayores de edad. mayores de edad o muy pequeños, puedes desarrollar una forma grave. Sí, estrictamente no todo mundo necesita Tamiflu, pero la realidad es que la gente que lo toma en forma adecuada se cura más rápido. Y volvemos al punto inicial. Tú tenías que grabar hoy. Si te daba ayer influenza, tú ibas a pedir el Tamiflu para estar hoy aquí grabando. Y eso lo hace todo mundo. Entonces hay una demanda exagerada. Y por hubo ese una medicamento. venta de mercado negro. Dicen que el precio normal de un Tamiflu está alrededor de ¿cuánto? 200, 250. No, un poco más, pero sí hubo una demanda en donde se generan, como todo, gente que es muy aprovechada y que vende el producto en hasta 2,000, 2,500 pesos. Llegamos a ver que había lugares en donde lo vendían, lo cual es también una forma muy desleal de hacer medicina. Ahora, te comentaba, existe en la comunidad científica un verdadero miedo en cuanto a la influenza. Y creo que eso también se transmite un poquito a la población general. ¿Cuál es el miedo que tenemos como científicos o como médicos? Si tú revisas en 1918-19, hubo lo que se llamaba la influenza española. En ese periodo, en esos 2 años, murieron 40 millones de individuos, más que por la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió? Entra en guerra Estados Unidos, va a atacar a Alemania, manda una serie de soldados y en ellos vendía una epidemia de influenza. Llega una población que está en guerra, por lo tanto no tiene una alimentación adecuada, no tienen los recursos de salud adecuados porque pues, están más preocupados por defender a los soldados y todo. ¿Qué ocurrió? Que llegó en la tormenta ideal, una nueva cepa de virus en una población hacinada. ¿Es lo que llamaban la peste? No, la peste bubónica es otro tipo de infección. Pero no le llamaban influenza. Influenza española. Ah. Y curiosamente la influenza española se desarrolló en Estados Unidos. ¿Por qué ocurrió esto? Este virus que te digo que cambia cada año, haz de cuenta que tú lo distingues porque lleva un gafete amarillo, ¿no? Ajá. Y entonces al año siguiente va a tener un gafete medio naranja. Y al año siguiente va a tener un gafete medio rojito. Y al año siguiente, pero ¿qué tal si un año trae un gafete azul? Y eso pasa. Y pasa mucho porque vira genéticamente con cepas de animales. Okay. Por eso hablaban de la influenza porcina, porque varios de los genes que tenía la influenza venían del puerquito. La influencia aviar, varios vienen de aves. Okay. Hay algunos animales que tienen influenza y que cuando se mezcla ese virus con el virus humano, se forma un nuevo virus que es totalmente diferente a lo que había. Y entonces, ¿qué sucede? Si tú te expusiste a la influenza de este año y la influenza del año siguiente es, en lugar de amarilla, naranjita, tienes cierta protección. Okay. Pero si es azul, no tienes nada de protección. Y no tienes nada de protección tú, no tienes nada de protección ninguno de la gente que vive alrededor, porque no hemos estado expuestas a ella. Esas pandemias ocurren más o menos cada 10, 20 años y se han asociado a una mortalidad muy alta. Entonces, ese es el miedo que hubo en el 2007 y ese es el miedo que viene cada vez que ocurre una influenza. Okay. Pero la influenza de ahora es una influenza estacional que coincide con 3 virus que circulan. El H1N1, que ya tuvimos desde el 2007, H3N2, que es más el que está circulando en la forma estacional, y el virus de la influenza B. Entonces, ¿qué tienes? Mucha gente, varios virus, una población hacinada, pues fácilmente se infecta. Y entonces se crea este caos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Primero no angustiarse. No angustiarse. No nos vamos a morir de influenza. Por lo Recordar menos en este momento lo no. de la lavada de manos. Claro que sí. O sea, yo creo que somos una cultura muy apapachadora.
O sea, nos De mucho saludamos de contacto. beso, abrazo, me da mucho gusto verte, etcétera. Y eso en general sí genera un mayor contacto y la transmisión de pequeñas gotitas de saliva, que es la forma como se contagia la influenza. Entonces, lavado de manos, evitar saludos muy afectuosos. Y que el enfermo se quede en su casa, por favor. Ese sería lo más importante. Si tú te da una gripa, quédate en tu casa 3 días. Son tus vacaciones. Que lo entiendas tú, que lo entienda tu jefe, que lo entienda tu esposa o tu esposo. Que los que nos están oyendo. Lo que nos están oyendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente quiere salir rápido. O sea, lo entiendo, ¿no? La gente quiere seguir trabajando, quiere seguir teniendo sus actividades, pero lo único que estás generando es exponerte a más sitios. Me llama mucho la atención, una mamá me decía, es que quiero que le des algo a mi hijo porque tiene que hacer un examen en la universidad y va a hacer el examen para entrar a la universidad. Ok, ¿cuántos van a presentar ese examen? 300, en un auditorio. Y Va le a quieres llevar con contagiar. influenza. No es justo. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Francisco Moreno Sánchez. Para ponerse en contacto contigo, ¿cuál sería la forma más? Yo estoy en el Centro Médico ABC, ahí en informes del Centro Médico ABC les dan todos mis datos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora del café y los invito a seguirme en Facebook, en Twitter, en Periscope, a compartir y a darle like.